Francisco a Diario, un camino de hermanos. Bienvenidos, nueva semana, nueva edición de Francisco a Diario. ¿Cómo te va, Ceci? ¿Cómo estás, Cristian? Y yo agregaría una nueva oportunidad para encontrarnos y disfrutar de este espacio. Un espacio en el que Francisco, el Papa Francisco, con sus mensajes, con sus discursos, con sus gestos, nos va enseñando cómo construir una comunidad de hermanos. Y hablando de hermanos, llamamos hermanos a todos los que nos van acompañando y van siguiendo también cada edición a través de los distintos canales de cable, también los que se suman a través de Radio María Argentina, Sí, y a los seguidores del canal de YouTube. Adelantos para la edición de hoy los compartimos ahora. Peregrinación de paz. El Santo Padre Francisco concluyó su paso por Kazajistán, donde se encontró con líderes políticos y religiosos del mundo y rezó junto a los fieles católicos del país. Libertad religiosa. Durante su participación en el Congreso de Líderes de Religiones Mundiales en Kazajistán, el Papa habló sobre el derecho humano a vivir y a expresar la fe. Por la Iglesia en Nicaragua. Conocemos el reciente comunicado de la Pastoral Juvenil de Latinoamérica, que se suma a las denuncias por la persecución a miembros de la comunidad de fe nicaragüense. Quédate en Francisco a Diario, hay mucho más. En el programa anterior compartíamos el paso del Papa Francisco por Kazajistán durante su visita apostólica que duró 3 días. Les invitamos ahora a compartir, a disfrutar de un resumen de esta peregrinación de paz, como le llama el Papa Francisco a este viaje, le llamó que es el número 38 de su pontificado. Entre el 13 y el 15 de septiembre últimos se llevó adelante el 38º viaje apostólico del Papa Francisco. En esta oportunidad, el Santo Padre desarrolló lo que él mismo llamó una peregrinación de paz a Kazajistán. Durante estos días se encontró con los fieles católicos para celebrar la fe y se reunió con autoridades civiles y distintos referentes internacionales al participar del Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales. El Papa llegó a este país de Asia Central el martes 13 de septiembre, donde luego de una ceremonia de bienvenida visitó al presidente de la República y más tarde tuvo un encuentro con autoridades. El Santo Padre fue ovacionado en el Congreso por la multitud y además fue el encargado de realizar el discurso de apertura. Tras el encuentro, el obispo de Roma se reunió con algunos de los líderes religiosos presentes. Por la tarde del miércoles, presidió una misa en la plaza de la exposición de la capital kazaja ante miles de fieles. En su último día de esta visita papal, el pontífice tuvo un encuentro privado con algunos miembros de la Compañía de Jesús y más tarde presidió un encuentro con representantes del clero de Kazajistán en la Catedral del Perpetuo Socorro. Antes de volver a Roma, el Papa Francisco puso fin a esta visita con la declaración final y clausura del Congreso en el Palacio de la Paz y la Reconciliación. Además de su participación, Ceci, la del Papa Francisco en la apertura de este Congreso de Líderes de Religiones Mundiales en Kazajistán, el Papa pronunció un discurso al cierre del encuentro. En sus palabras, pidió a los gobernantes mirar al ser humano por encima de las estrategias económicas y también aprovechó para sostener que la libertad religiosa no es un concepto abstracto, sino que es un derecho concreto. Fratelli e sorelle, il mondo attende da noi
Hermanos y hermanas, el mundo espera de nosotros el ejemplo de almas despiertas y de mentes claras. Espera una religiosidad auténtica. Ha llegado la hora de despertarse de ese fundamentalismo que contamina y corre todo. La hora de hacer que el corazón se vuelva transparente y compasivo. Pero también es la hora de dejar solo a los libros de historia, los discursos que por demasiado tiempo, aquí y en otros lugares, han inculcado sospechas y desprecio respecto a la religión, como si fuera un factor de desestabilización de la sociedad moderna. En realidad, las religiones no son un problema, sino parte de la solución para una convivencia más armoniosa. La búsqueda de la trascendencia y el valor sagrado de la fraternidad pueden en efecto inspirar e iluminar las decisiones a tomar en el contexto de las crisis geopolíticas, sociales, económicas y ecológicas, pero en la raíz espirituales, que atraviesan muchas instituciones en la actualidad, también las democracias, poniendo en peligro la seguridad y la concordia entre los pueblos. Por tanto, necesitamos la religión para responder a la sed de paz del mundo y a la sed de infinito que habita en el corazón de todo hombre. La libertad religiosa es un derecho fundamental, primario e inalienable. La libertad religiosa es un derecho fundamental, primario e inalienable, que es necesario promover en todas partes y que no puede limitarse únicamente a la libertad de culto. De hecho, es un derecho de toda persona a dar testimonio público de la propia fe, proponerla sin imponerla nunca. Es la buena práctica del anuncio, diferente del proselitismo y del adoctrinamiento, de los que todos están llamados a mantener distancia. Una vez concluido el viaje apostólico en Kazajistán, el Papa Francisco, ya en el avión, como es habitual, tuvo su encuentro y rueda de prensa con los periodistas. En esta ocasión, Francisco tocó varios temas de actualidad, como por ejemplo la guerra en Ucrania, el diálogo con Rusia, la situación de la Iglesia en China y en Nicaragua, y sobre todo lo referente a sus próximas visitas apostólicas. Entre otros temas destacados, el Papa dijo que espera viajar a Bahrein próximamente. También anunció que espera realizar el viaje a Sudán del Sur y a Congo el próximo mes de febrero. Consultado sobre si es lícito dar armas a Ucrania, Francisco expresó que dependiendo del objetivo, señaló que puede ser inmoral si se hace con la intención de provocar más guerra, o de vender armas, o de descartar armas que a mí ya no me sirven. También dijo que defenderse de una agresión es lícito. Los periodistas le preguntaron acerca de la eutanasia y el Santo Padre fue categórico. Matar no es humano, dijo. A propósito de su discurso en el Congreso de Líderes Religiosos de Kazajistán, se habló sobre libertad religiosa. Al Papa también le preguntaron qué piensa sobre la situación en China. Dijo que es un país difícil de entender y que por eso no le convence calificarlo como antidemocrático. Y ante la persecución del gobierno de Nicaragua contra la Iglesia Católica, el Papa explicó que actualmente hay diálogo entre el Vaticano y el Ejecutivo. Reconoció que es difícil de entender y de digerir que hayan echado a las religiosas de la congregación de Madre Teresa y al nuncio de la Santa Sede. Antes de irnos a la pausa, les comentamos que luego del viaje de Kazajistán del Papa Francisco, su agenda tiene mucho más para compartir. Y nosotros también queremos que esté mucho más para compartir, se den los mensajes, por eso los invitamos a este intercambio a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Radio María Argentina en Instagram y en Facebook. Cada día crece más en todo el mundo el no a la pena de muerte. Para la Iglesia esto es un signo de esperanza. Desde un punto de vista jurídico, no es necesaria. La sociedad puede reprimir eficazmente el crimen sin quitar definitivamente a quien lo cometió la posibilidad de redimirse.
Siempre, en toda condena, debe haber una ventana de esperanza. La pena capital no ofrece justicia a las víctimas, sino que fomenta la venganza y evita toda posibilidad de deshacer un posible error judicial. Por otro lado, moralmente la pena de muerte es inadecuada. Destruye el don más importante que hemos recibido, la vida. No olvidemos que hasta el último momento una persona puede convertirse y puede cambiar. Y a la luz del Evangelio, la pena de muerte es inadmisible. El mandamiento "no matarás" se refiere tanto al inocente como al culpable. Por eso pido a todas las personas de buena voluntad que se movilicen para lograr la abolición de la pena de muerte en todo el mundo. Y recemos para que la pena de muerte, que atenta contra la inviolabilidad y dignidad de la persona, sea abolida en las leyes de todos los países del mundo. Al presentar su reflexión sobre el Evangelio dominical, el Papa Francisco habló sobre el administrador deshonesto pero hábil. El Santo Padre hizo una comparación con los tiempos actuales y dijo que no son muy diferentes a los de Jesús desde cierto punto de vista. Nos preguntamos, ¿en qué consiste esta astucia? Es un corrupto el que lo ha hecho. ¿En qué consiste esta astucia? ¿Y qué quiere decirnos Jesús? En la historia vemos que este administrador corrupto termina en problemas porque se ha aprovechado de los bienes de su amo. Ahora tendrá que rendir cuentas y perderá su trabajo. Pero él no se da por vencido, no se resigna a su destino y no se hace a la víctima. Al contrario, actúa enseguida con astucia, busca una solución, es ingenioso. Esta es la invitación de Jesús. No usen los bienes de este mundo solo para ustedes mismos y para su egoísmo, sino utilícenlo para generar amistades, para crear relaciones buenas, para actuar en la caridad, para promover la fraternidad y ejercer el cuidado hacia los más débiles. Como parte de las actividades, el Santo Padre Francisco recibió en la Sala Clementina a los nuevos prelados que participaron del curso de formación para los obispos. En un diálogo abierto e informal, el Papa Francisco les pidió que sean pastores cercanos a los pobres. Alrededor de 200 nuevos obispos participaron en el curso de formación promovido por los dicasterios para los obispos y para las iglesias orientales. El tema de este año fue anunciar el Evangelio en el cambio de época y después de la pandemia, el servicio del obispo. Durante este periodo se profundizó en algunos de los textos de Francisco como Fratelli Tutti, Amoris Laetitia, Laudato Si, y se discutieron algunos de los puntos claves, como la familia y la fraternidad universal a través de la promoción humana integral. Francisco recibió a los participantes del curso siguiendo una tradición iniciada en el año 2000 bajo el pontificado de Juan Pablo II. El encuentro fue privado para permitir una conversación libre entre el Papa y los prelados, entre los que había muchos latinoamericanos. Fue una reunión informal, salpicada principalmente por testimonios, sugerencias y el ánimo de servir a los pobres, además de los días dedicados a aprender cómo ser obispos, qué retos afrontar y qué temas seguir. El pontífice dio la bienvenida a los presentes con un mensaje, el de no olvidar la cercanía a los pobres, consciente de que todo está interconectado y todo necesita cuidados en este planeta. El Santo Padre volvió a hacer un pedido de paz para el mundo y lo manifestó con preocupación y con dolor ante las distintas guerras
y la violencia que se está desatando en todo el planeta. Y nos invitó a todos a que nos podamos unir en oración. También continuó pidiendo a los gobiernos a que puedan arbitrar medios para lograr una convivencia pacífica. Estoy con mucho dolor, siento mucho dolor por los recientes combates que se dan entre Armenia y Azerbaiyán. Expreso mi cercanía a las víctimas y a todas las familias. Invoco que cese el fuego y se llegue a un acuerdo de paz. No olvidemos que la paz es posible cuando callan las armas y comienza el diálogo. Y continuemos rezando por el martirizado pueblo de Ucrania, que también está manchada de sangre por la guerra. La libertad religiosa como un derecho inalienable de todo ser humano es lo que compartíamos recién en el informe CECI que decía el Papa Francisco. Y en nuestro continente podemos decir que la Iglesia en Nicaragua continúa sufriendo acoso y persecución. Distintas voces de la comunidad eclesial en el mundo están llamando la atención sobre los hechos que condenan enérgicamente el asedio y la intimidación para los fieles y sobre todo para los referentes católicos. Les presentamos ahora el siguiente informe con la expresión de la Pastoral Juvenil Latinoamericana al respecto. A través de un comunicado, la Pastoral Juvenil Latinoamericana se solidariza con la Iglesia de Nicaragua y exhorta a los poderes políticos a promover la concordia y el diálogo con la Iglesia y la sociedad. El texto expresa sentimientos de cercanía y solidaridad para con la Iglesia que peregrina en Nicaragua, en estos momentos en que sufren la más dura persecución y represión por su fidelidad al Evangelio de la vida, de la libertad, de la justicia y de la paz. Además, manifiesta especial cercanía a Monseñor Rolando Álvarez, obispo presidente de la Comisión Nacional de Pastoral Juvenil de Nicaragua, a los sacerdotes, seminaristas y laicos que se encuentran privados de libertad. También los jóvenes exigen su pronta liberación y normalización de sus actividades pastorales. Por otra parte, el comunicado invita a todos los jóvenes a mirar con valentía una nación más justa y más fraterna y a ser constructores de la civilización del amor. Porque un joven, afirman, no puede estar desanimado. Lo suyo es soñar cosas grandes, buscar horizontes amplios y atreverse a más. Y ahora les compartimos una linda invitación para todos los músicos y también para los servidores musicales de nuestras comunidades. Está dirigida a todos los compositores para que participen de este concurso internacional para colocarle música al himno del jubileo. Estamos hablando del Año Santo 2025 y justamente es el Dicasterio para la Evangelización quien lo convoca porque es el que organiza a pedido del Papa. El lema elegido por el Santo Padre Francisco es Peregrinos de la Esperanza. Esta temática guiará a músicos de varios continentes a componer música que resuma este tema particular. El texto para la canción oficial ya está escrito por el italiano Pierangelo Seccheri. Según el reglamento, se debe tener en cuenta el destino litúrgico y la posibilidad de que la partitura pueda ser interpretada por un coro o una asamblea litúrgica. Y aclara que la pieza musical debe ser inédita. A partir del 16 de enero del año 2023 será posible cargar la propuesta en la página web del Dicasterio y el plazo de presentación de solicitudes finaliza el 25 de marzo del 2023. Una comisión creada para estos fines será la encargada de evaluar las propuestas para decidir cuál será la música del himno oficial del Jubileo 2025, Peregrinos de la Esperanza. Llegando ya al final de esta edición, claramente aparece una invitación puntual para este programa que tiene que ver con esta peregrinación de paz de Francisco en Kazajistán, pero también una peregrinación de paz que se vuelve una invitación para cada uno de nosotros en nuestros ambientes cotidianos. Somos invitados a ser peregrinos de la paz con nuestras actitudes, nuestros gestos y la construcción que vamos haciendo en el día a día. Algunos de estos gestos tienen que ver con lo que el Papa Francisco también reclamaba, como era el derecho de la libertad religiosa y los derechos de cada uno de nosotros que construyen la paz. Por eso la pregunta que uno puede hacerse es, ¿cómo respeto yo
los derechos de quienes tengo alrededor en base y buscando construir la paz. Realmente toda una invitación cotidiana a reforzar y a llevar adelante. Los esperamos la próxima semana aquí en Francisco a Diario. Una comunidad de hermanos.